Aquí les muestro una base en R3. Es una base porque son un conjunto de vectores linealmente independientes y son tres que generan a R3. Todo vector de R3 se puede expresar como combinación lineal de estos vectores V1, V2, V3 porque son una base. Pero también existe la base canónica SU1, SU2 y SU3 que ven allí, lo que en ingeniería física se llama los vectores IJ y K de longitud 1 o norma 1. Esto indica que tiene 1 sobre el eje X, 0 y 0 sobre los otros ejes, etc. IJK. Si tengo una base, cualquier vector debe expresarse como combinación lineal de manera única en esa base. Esas se llaman las componentes del vector en esa base. Ejemplo, si W fuera 2V sub 1 más V sub 2 menos V sub 3, se diría que las componentes de W en base B son 2, 1 y menos 1. Estos videos, para verlos, hay que tener una idea de haber participado en una clase, creo yo, de matrices y de cambios de base o de bases, como una ayuda para la clase que dio un profesor, pienso yo. O es que una persona que tiene una capacidad especial que puede aprender solamente de un video. Este es un refuerzo. Bien, si un vector W en esta base que yo di se dice que tiene componentes 2, 1 y menos 1, es que W es dos veces el primer vector más una vez el segundo menos una vez el tercero. Como estos son los que presenté como ejemplo y en otros ejemplos aparecen, resulta que este vector W, al hacer la combinación lineal de los elementos de la base teniendo en cuenta las componentes 2, 1 y menos 1, me da 4 menos 2, 1. Aquí tengo la expresión del vector W en la base usual. ¿Qué es en la base usual? Pues así la ve uno y está uno acostumbrado. 4 unidades en el eje X, menos 2 en el eje Y y 1 en el eje Z. Pero algebraicamente es 4 por el primer vector base que llama SU1. Es el vector Y, 1, 0, 0. 1 en la X, 0 en la Y, 0 en la Z, etc. Menos 2J, menos 2 sub 2, más una vez sub 3. Por eso se dice que en la base E tiene componentes 4 menos 2, 1. Es el vector 4 menos 2, 1. A veces se coloca la base canónica o no se coloca nada y se entiende que es base canónica. Es como le pasa a la función logaritmo. Si ponen log, es base 10. Aquí cuando se escribe así es base canónica y todo el mundo entiende quién es el vector 4 menos 2, 1 en R3. Si lo ven de esta forma 2, 1 menos 1 en base B, no lo puede visualizar tan fácilmente, tiene que pasarlo a la canónica para entenderlo, pero es otra manera de expresarlo también. Se quiere saber qué relación hay entre las componentes de un vector en una base y las componentes en otra base. Esa es la razón de este video. Bien, este vector W tiene componentes 2, 1 y menos 1 en base B, y es el vector 4 menos 2, 1 realmente, y esta expresión lineal del 2 con la columna B sub 1 y el 1 con el vector B sub 2, que lo coloco aquí en la segunda columna, y el menos 1 con el vector B sub 3 que está en esta columna, da como resultado el vector 4 menos 2, 1. Esta combinación lineal de columnas o de vectores se puede expresar como una matriz o una multiplicación de una matriz por los coeficientes que conforman la combinación lineal. Este es un resultado muy importante. Toda combinación lineal de vectores se puede expresar como el producto de una matriz por un vector, y el vector que está acá son los coeficientes de los vectores en la combinación lineal. En este caso, las componentes en la base B. Es decir, que si tomo las componentes en base B y la premultiplico por los mismos vectores base, me da directamente la expresión del vector en la base E. Muy interesante. Muy interesante. Elemental, por supuesto. Aquí se entiende fácil, en la parte superior, y acá abajo se entiende un poquitico menos, pero usted verifique y verá, ¿no? Toda combinación lineal de vectores se puede expresar como una matriz cuyas columnas son los vectores y al lado derecho los coeficientes de la combinación lineal.
Bueno, sabemos que esta matriz, que es la matriz que vamos a llamar de cambio de base, de la base B a la base E, está formada precisamente por los vectores. Parece elemental, porque el cambio de base B a base E se hace más fácil, simplemente, como este es el vector en base B, estos son sus coeficientes, se hace la combinación lineal y me da el resultado. Entonces, ¿para qué escribir una matriz que tenga unas columnas aquí y los números a la derecha? Parece sin sentido, pero lo tiene. Esto es mucho más sencillo lo que está arriba que lo que está abajo, pero lo que está abajo va a tener una aplicación muy importante. Se toma el vector en la base B, se premultiplica por una matriz cuyas columnas es la misma base B en orden y me da el resultado directamente en la base usual. Es decir, cambiar de base B a base usual es muy fácil. Se colocan los vectores de la base B y las componentes del vector a estudiar a la derecha, se hace la premultiplicación y da el resultado directamente. Es como hacer esta combinación lineal. Aquí está el centro, el corazón de este video, está en esta ecuación. Ya hemos dicho que esta matriz, que es la matriz de cambio de base, de la base B a la base usual, la vamos a llamar como la matriz de cambio de B a E. Mire que nosotros vamos de B a E y generalmente uno quisiera ir de izquierda a derecha, pero vamos a escribir de derecha a izquierda como hace Ley. Como así David Ley. ¿Por qué? Porque la composición de funciones se hace como al revés. Siempre. Por lo tanto, si tengo un vector en base B y lo premultiplico por la matriz de cambio de base de la base B minúscula a E, me da de una vez en la base E. Esta ecuación se va a generalizar. Repito la misma cosa. Si tengo un vector en una base de R3 o de R4 o R5 y tengo la matriz de cambio de base de la base B a base E, que es muy sencilla, basta con colocar los vectores base en columna y hago la premultiplicación del resultado, es el vector en la base usual. Una ecuación sencilla. La matriz de cambio de base a la izquierda, la base antigua, la base nueva a la derecha. Las componentes en base nueva. Vamos a generalizar eso. Esta matriz de cambio de base es siempre no singular, puesto que B es una base y la matriz C está formada por las columnas, que son los vectores de la base, y la base son linealmente independientes, por lo tanto la matriz es lo que se llama de rango completo. Todas sus columnas son independientes, es cuadrada, es una matriz no singular o tiene inverso. Por supuesto, esa matriz de cambio de base B a la usual, que es muy elemental, tiene la propiedad de que tomado un vector en una base B minúscula, utilizando la matriz de cambio de base de B a E, que es muy sencilla, formada solamente por los vectores columnas de B, del vector en base E. Pero despejando, encontramos un resultado especial. Si quiero cambiar de base B a base E, tengo esta expresión. Pero si al revés, quiero cambiar de la base usual a la base B, tengo esta expresión. Pero esto se ha obtenido simplemente por premultiplicación a la izquierda por la inversa. Esto es como una especie de despeje, ¿no? Lo que está multiplicando pasa a dividir, pero no hay división en la matriz, sino inversa. Un despeje. ¿Pero qué quiere decir? Que estoy cambiando de la base E de la usual a la base B. ¿Y quién está haciendo el cambio? La inversa de la que va de B a E. Si yo cambio de base por medio de una matriz, de una base a la otra, aparentemente cuando quiero devolverme hallo la inversa de la matriz de cambio de base que ya tenía. No es aparentemente, es la verdad. Es lo que estoy concluyendo aquí.
Entonces vuelvo e insisto, si usted quiere pasar de la base B a la base usual, es muy fácil. Toma las componentes del vector aquí a la derecha, premultiplica por la matriz de cambio de base B a la usual, que está formada por las columnas, que son los vectores base de la base B, y le da la matriz en base E. Pero cuando va a ir al revés, utiliza la inversa de la que ya ha encontrado. Quizás viendo un poco más adelante va por lo menos a mecanizar cómo es que se hace. Fíjense, aquí tengo un vector en base canónica, ¿no? Y queremos expresarlo en la base B. Pasar de la base B a la base E es muy fácil. Pero pasar de la base E a una base que no es la base usual es más difícil. Pero nosotros sabemos que la matriz que va de la base B a la base E es simplemente formada por las columnas de la base de la cual estamos hablando, y sabemos que la que va de E a B va a ser la inversa de esa, ¿no? Aquí tenemos que B a E es esta matriz, que es solamente colocar los vectores base. Y cuando quiero regresarme, hacer la matriz de cambio de base de regreso, hallo la inversa. Si tengo una matriz de cambio de base de una base a la otra, la puedo usar como un premultiplicador para cambiar de base. Pero si quiero hacer el cambio al revés, o sea, voy de E a B o de B a E. Si voy de E a B con una matriz, cuando venga de B a E, me vengo con la inversa. Eso es todo lo que hemos dicho aquí. Entonces, como conocemos la matriz de la transformación B a E, que está formada simplemente por la base, una matriz que tiene en las columnas los vectores base, para calcular esta otra que cambia las bases de regreso, simplemente calculo la inversa. Ahora, aquí se calculó la inversa. Se calculó la inversa. No, eso es otro tema, ¿no? Aquí tiene la inversa. Fíjense que la matriz que va de B a E, quítele el menos 1 de B a E, es esta. Está formada por los vectores simplemente de la base en cuestión, de la base extraña, que no es la usual. Pero cuando va a ir de esa base, cuando va a ir de la base E a la base B, utiliza la inversa de esa. La calcula y la utiliza como premultiplicador. Es decir, si mi vector, ahora voy a ir, recuerde que ahora voy a ir de la base E a la B. Por lo tanto, si un vector tiene en base E componentes 4 menos 2, 1, esta es la base usual, quiero ir a la base B, a la extraña, que estaba formada por estos vectores que están abajo. Simplemente formo esta matriz de los vectores que están abajo, calculo la inversa, hago la premultiplicación y me da mágicamente el resultado. Es decir, que este resultado dio 2, 1 menos 1, lo cual quiere decir que el vector W, que en la base canónica tenía componentes 4 menos 2, 1, ahora en la base B tiene componentes, B minúscula tiene componentes 2, 1 menos 1. Pero si tiene componentes 2, 1 menos 1 en base B, es porque W es 2 veces el primer vector base más una vez el segundo vector base menos una vez el tercer vector base. Si ahora desarrollo la combinación lineal, me estoy regresando porque esto está en base E y regreso otra vez a la base E. Salí de la base, la matriz en base E, por medio de la inversa ya calculada, caímos a la base B, las componentes, y luego desarrollamos esto de nuevo en base E y llegamos a donde habíamos salido, mostrando que sí funciona. ¿Complicado? Un poco, pero esto es lo que quiero presentar. Parece algo mecánico,
Tal vez como algo mecánico lo pueda tomar fácilmente y luego reflexione un poco más.